Hola a todas, espero que estén muy bien. Eh, Vamos a empezar sesión de jueves 2 de diciembre con nuestra sesión de perspectiva de género para el diseño social. Anuncios parroquiales, estamos ya arrancando el tercer módulo de 4. Les voy a mandar un correo recordándoles fechas, fechas de entrega, etcétera, fechas de cierre, para que no vayan a tener ningún problema. Em, Y como recordatorio de anuncios parroquiales, em, en términos generales, la UCA cierra el 19 perdón, el 19 de diciembre. Ese es el último día que se van a recibir y corregir, bueno, recibir y calificar trabajos. Antes de eso, les voy a pedir que a partir no, del 10, em, califico sobre 9 módulo uno y módulo 2. Módulo 3 se califica completo hasta el final, igual que módulo 4 y la integradora. Em, También em, recuerden priorizar su actividad integradora y sus actividades o tareas auténticas sobre las aportaciones a foro, ya que la auténtica y las tareas auténticas y la actividad integradora tienen un porcentaje, un peso mucho mayor. Entonces, para que no vayan a perder por ahí calificación, si han tenido algún problema, varias de ustedes me han contactado que han tenido algunos problemas personales de salud, familiares, etcétera. Entonces, em, procurar priorizar las otras, pero ya saben que pues después del 19 no puedo recibir nada porque todo tiene que quedar en plataforma. Entonces, para que procuren tener todo entregado en tiempo y forma. Ahora bien, eh, como la sesión pasada nos cayó justo en 25 de noviembre, hice como una visión general del módulo 2 y arrancamos con módulo 3 sobre todo para tocar el tema de violencia. Entonces me voy a regresar como a la parte introductoria del módulo 3 sobre género en el sistema desigual, sobre cómo se construye, de qué hablamos, las estructuras de poder, la sociedad patriarcal, etcétera. Retomar y como subrayar algunos puntitos de violencia contra las mujeres, solo como para cerrar el tema del módulo 3. Y vamos a hacer, de pronto me toca hacer una como parte de sesión de cierre de módulo 3 porque como justo es un módulo que se presta mucho como a la reflexión, a compartir, en el que yo me clavo mucho, de pronto termino haciendo como un inicio de un cierre de módulo 3 en la siguiente sesión. Entonces no voy a profundizar tanto en violencia ahora, aprovechando que lo vimos la semana pasada, pero sí que sepan que esta sesión va a correr en una forma y en un orden más diferente al contenido de la UCA que en otras sesiones. Va, voy a compartir pantalla. Em, y lo que me gustaría hacer aquí es hablar primero como de género en el sistema desigual. Em, Siempre les pido que hablemos un poco sobre esta imagen y qué es lo que ven. Y la reflexión siempre nos lleva a un poco lo invisibilizado del trabajo de cuidados y el trabajo que hacen las mujeres en casa. Por otro lado, nos lleva al doble discurso y al doble estándar sobre el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres. Entonces, cuando a los hombres les va mejor en la empresa, mejor en los puestos de trabajo, normalmente hay una labor em, que recae en las mujeres que no se ve desde
que los trajes se fueron a la tintorería, que los fui a recoger a tiempo, que puse las camisas a lavar, que hice el desayuno, que hay café, que hay comida, que los niños fueron a la escuela, que bla, bla, bla. Em, que como esa parte de la carga que la lleva la mujer, aparte de como su propio trabajo. Y los estándares también como de contratación, ascensos, mejores puestos, mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento, justo por todavía por el sesgo de género que hace decir, asumir que las mujeres no pueden hacer o no van a desempeñarse de la mejor manera o de manera tan eficiente en ciertas posiciones porque en unos meses o qué tal que en unos años se embaraza, tiene hijos, abandona, bla, por las responsabilidades y esto pues nunca se considera del lado de los hombres. Em, entonces hablamos em, ya, una de las cosas que hablamos siempre cuando hablamos del sistema desigual de género, una de las cosas que tenemos que considerar cuando hablamos del sistema desigual de género es esta palabra que de pronto decimos y yo veo cómo empiezo a hablar de sociedad patriarcal y de pronto abandono la conversación. Literal de que se salen de la llamada. Em, o incluso cuando he tenido la conversación como de manera presencial, ya sea en alguna clase em, o, o así en una conversación, reflexión, como hay gente que se pone como un poco a la defensiva, como de, no, es que ya van a salir estas. Em, pero cuando hablamos de sociedad patriarcal, de lo que buscamos hacer a partir de aquí no es decir, como hombre malvado o hombre violento. ¿No? Lo que buscamos hacer cuando hablamos de sociedad patriarcal es englobar y ponerle un nombre a un sistema em, que tiene ciertos valores, ciertas tendencias, ciertas preconcepciones, ciertos prejuicios, que lo que llevan a hacer es una serie de normas sociales y jurídicas em, que controlan y moldean la sociedad. Y controlan y moldean entonces comportamientos, expectativas, incluso gustos, etcétera. Entonces, en términos generales, hablamos de sociedad patriarcal como patriarcal, ¿verdad? Como un sistema que jerarquiza, que da poder al que está en la parte más alta y que minimiza a quienes a quienes no están en ese poder. Esa parte más alta normalmente está representado por un cuerpo masculino que sigue además los cánones o los estándares de el proveedor, el fuerte, el valiente, el inteligente, y todas estas cuestiones que están marcadas en esta como diferenciación del sexo fuerte versus el sexo débil, ¿no? Y además en esta concepción de hay un sexo fuerte y hay un sexo débil. Hay un sexo que tiene el poder y hay un sexo que no lo tiene. Hay un sexo que tiene como la potestad para ejercer el poder, para ejercer la violencia y uno que no lo tiene. ¿Mm? Incluso pensando en, en algunas dinámicas en las que cuando el hombre es el que se comporta de cierta manera, levanta la voz, grita, insulta, como tiene alguna manifestación de alguna emoción, cerca el enojo con una expresión muy hacia afuera, muy verbal, em, o en términos como así, ya no es más violenta, em, es más fácil que se le perdone o que se le solape o que se comprenda por qué reaccionó así a cuando lo hace una mujer, ¿no? Si una mujer alza la voz, grita, insulta a alguien, trata mal a alguien, entonces está mal, es una histérica, es una señora loca, es una vieja loca, es una violenta, porque eso no se permite en el comportamiento de las mujeres, pero en el comportamiento de los hombres sí. Entonces, lo que nos permite pensar la sociedad patriarcal es justamente mirar, además de los lentes de género, pero pensar en la sociedad patriarcal nos permite no solamente entender que estas dos respuestas son miradas distintas, como lo permite la perspectiva de género, sino que la sociedad patriarcal o pensar en conceptos de sociedad patriarcal nos permite entender que eso es todo un proceso de construcción social, cultural, política, económica detrás y no solamente una manifestación que estoy viendo aquí en lo micro, en esta dinámica entre estas dos personas. Sigo.
La sociedad patriarcal, además, em, desprecia, denigra y minimiza lo que pueden representar cada uno de estos géneros. Y eso es lo terrible, porque sigue marcando una gran desigualdad que causa cuestiones de violencia e inclusive de matar a otra, porque no está representada en lo que me han enseñado. Una de las discusiones, de las conversaciones más fuertes que hemos tenido últimamente, y digo hemos porque somos un grupo grande de personas, de mujeres estudiosas de género, de feministas, de acompañantes de violencias, que lo notamos mucho, son de pronto las escaladas de violencia contra las mujeres o las escaladas de la crueldad en los crímenes que se cometen contra las mujeres. Y creemos que tiene que ver con con un intento de los hombres perpetradores de violencia en este extremo de reapropiarse y de volver como a tener el control en una dinámica en la que perdieron el control por los mismos como movimientos. Y entonces hablamos de cómo en la construcción a partir de la sociedad patriarcal y a partir de lo que se asume, lo que se espera o lo que se piensa que debería de actuar, de ejercer un hombre, lo que debería actuar y ejercer una mujer, eh, la mujer se ve como un apéndice, ¿no? Como un anexo, como un algo que está ahí para satisfacerme a mí, para satisfacer mis necesidades, para cumplir mis deseos, para cumplir mis tal. Y entonces se crea una narrativa, ¿no? Y además vemos unas narrativas muy fuertes, muy presentes en los últimos años, sobre todo quizás en el último año, em, de discursos de gente con mucho poder social, económico, político, eh, haciendo cosas como desde el baja la pierna te casé para que seas mía, no para que andes enseñando a los demás. em, de las mujeres tienen que volver a conectar con su poder y su energía femenina y los hombres de bien y las mujeres de bien, de las Tradwives y el enseñarle a la mujer el lugar que le corresponde y el lugar que le toca. Entonces, cuando hablamos de la sociedad patriarcal, hablamos de este conjunto de cosas que permiten llegar como a este tipo de conclusiones o tener como este tipo de aseveraciones. Y justo lo que buscas es hacerlo de como desde una mirada crítica, es decir, como, a ver, esto está pasando y pasa así. Y una cosa que es muy importante de la sociedad patriarcal es que se construye a partir del poder, de las estructuras del poder y del ejercicio del poder. Em, de cómo se hace esta división o este ejercicio, esta estructura, y cómo además muchas veces este ejercicio de poder tiende a ser, sobre todo cuando es ejercido por hombres, cuando es ejercido por hombres patriarcales, tiende a ser violento, coercitivo, controlador, manipulador, em, y muy vertical y muy de uno a muchas. Em, Y entonces, cada vez es más grande el número de personas que que cuestionamos esta estructura de poder en el género. Y porque estas estructuras de poder, en realidad, normalmente lo que pasa es que fundamentan y privilegian los valores de los hombres heterosexuales de tendencias totalitaristas, ¿no? Entonces, yo siempre que estoy describiendo estos ejercicios de poder, a mí me vienen imágenes muy claras de qué tipo de personas. Acabo de echarme un par de frases de referencia también, como algún tipo de personas, de quiénes son, ¿no? Estos hombres. Estas relaciones se basan sobre todo en la desigualdad y en la jerarquía, donde los hombres blancos, heterosexuales, con dinero, con mucho poder, bla, ocupan estas posiciones de dominio y de control sobre el resto de la gente, ya sean mujeres, personas de identidad transexual, transgénero, no binaria, incluso otros hombres que no corresponden con este ideal.
¿no? Y otros hombres que no corresponden con este ideal, lo hablábamos un poco la sesión pasada, que tiene que ver con la transversalidad, con la interseccionalidad, em, con hombres racializados, hombres pobres, con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que no cubren como este estándar o este estereotipo del hombre. Entonces tienen como esta implicación, ¿no? Eh, que quedan en un escalón más abajo. Entonces, cuando hablamos del género en el sistema desigual, hablamos de cómo la sexualidad femenina, bueno, en general, de cómo el rol de las mujeres se ha visto construido y limitado y controlado por los hombres. Y particularmente hablamos también como de la sexualidad, ¿no? Como la construcción o el diseño, incluso ahora, quizás en los últimos años menos, pero cómo ha girado siempre en torno al placer del hombre, al placer de consumo, al placer visual del hombre. Em, desde eso, ¿no? Como cómo se nos construye como objetos para observar, para satisfacer y para poseer. Por otro lado, tenemos también el tema de la división sexual del trabajo, que se basa en diferencias biológicas y cómo esto era considerado algo normal, ¿no? Lo hablamos antes y que claro que sí, que hay una parte como biológica, reproductiva necesaria, como de la mamá de pronto tiene que estar pegada a la cría por la alimentación, pero que ese es como un momento y es un periodo y que eso no elimina otras características y que más bien lo que se volvió muy fácil, decir como yo voy a traer los insumos de fuera para que tú te encargues de los hijos y entonces se divide y lo único que se reconoce es eso que hago en el afuera, eso que me ven otros hombres hacer, eso que se me valida, eso que se me reconoce. Y lo que pasa al interior, las tareas de cuidado, las tareas de crianza, las tareas no solamente del cuidado de la cría, sino del cuidado como de la propia mujer, de la propia madre, de la pareja, de los hijos, del sistema familiar, recae en responsabilidad de las mujeres. Y este tema del cuidado familiar y la responsabilidad familiar de pronto nos lleva a pensar, ¿no? Como a ver las dinámicas como en corto. Claro, es que mi familia siempre ha funcionado en un matriarcado porque mi mamá es la que tomaba las decisiones o mi abuela era la que tomaba las decisiones de qué se hacía y cómo se hacía. Sí, pero muchas veces ese matriarcado en realidad responde a un sistema patriarcal. Esa toma de decisiones y ese poder en quien es, recae en esa persona, en la mujer, por un abandono, por una ausencia de la otra figura. No se hace en equipo, las decisiones no se reconocen hacia afuera, se reconocen como aquí, en lo micro, en como en corto. ¿No? O esta gente que dice como, todas estas cosas que decimos de pronto como de, claro, por supuesto que no soy machista porque soy hijo de mamá soltera, ¿no? Habrá que como desglosar un poco eso, porque es incluso la primera pregunta para mí sería, ¿madre soltera o padre ausente? O sea, ¿fue una decisión? ¿Fue un accidente? O sea, fue un accidente o una enfermedad que se, ¿no? arrebató al papá de la dinámica familiar, o fue una decisión del papá abandonar la dinámica familiar. Entonces, no eres hijo, hija de madre soltera porque tu mamá es una rifada y decidió em, hacerlo. O sí, pero como cuál, la pregunta siempre para mí es, ¿qué pasó con el papá? ¿No? Em, Por otro lado, tenemos como, vamos viendo como a lo largo de la historia las determinantes entre lo masculino y lo femenino que eran tan rígidas o que han sido tan rígidas, se van un poco desvaneciendo. Y aquí diría dos cosas. Esto, por un lado, es cierto. Ahora, ¿no? Vemos como mucha menos rigidez, hay mucha más apertura, vemos múltiples géneros, múltiples expresiones de los afectos, de la sexualidad, de la identidad, etcétera. Y aún así hay una beta, como un grupo de gente
que se está agarrando con más fuerza a los determinantes masculinos y femeninos tradicionales, con la fuerza que me da un poco de pánico, en que las mujeres empiezan a silenciar para hacer lo que diga el hombre, en que las mujeres regresan a casa como rol, como si fuera lo que tocara. Entonces hay como una, para mí, como una disonancia entre algunos discursos que están pasando afuera, sobre todo lo he visto mucho, 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 y creo que responde, no creo, y responde también a quién está en el poder y cuáles son los discursos de quienes están en el poder, em, de cuál es el lugar, cuál es el papel de la mujer. Y entonces toda esta cosa de las tradwives, de las esposas tradicionales, em, y luego cómo esto va teniendo también un impacto en, ay, perdón, en, perdón, se me fue la idea, la polarización, eh, ahora, ¿no? Y que lo vemos mucho en Estados Unidos. Entonces, es una cosa que creo que es importante analizar desde ahí, pensar desde aquí también. Esta persona que tiene el poder, cómo ha ido moldeando los discursos, cómo esa facción de sus seguidores han seguido y siguen moldeando estos discursos, que va llevando a una visión ahora que el sueño, ahora otra vez, es quedarte en casa, criar a los hijos, bla, y tener como la casa perfecta y las comidas perfectas para cuando llega tu marido. Em, y ese es como, y se ha vuelto como súper viral y gente que sigue estas dinámicas de manera súper impresionante. Em, y pasa una cosa curiosa porque se habla del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Pero no, pero como que al mismo tiempo se invisibiliza como otras dinámicas que están ahí adentro. Em, y además, ¿no? Lo que vemos es, bueno, y un poco porque está así en las redes sociales siempre, pero lo que vemos un poco siempre es como a estas mamás que están perfectas, que se cuidan, que cuidan a los hijos, que cuidan a la casa, que hacen de comer, que atienden al marido y que todo lo hacen como bien, de buenas y bonito y así. Y ese discurso era muy como de los 50. ¿No? Em, al menos en Estados Unidos, ¿no? En esta como em, la vida perfecta y le- em, la perfecta ama de casa, etcétera, y no al revés. Em, Más bien, y no se cuestiona, perdón, se me fue la idea. Entre la tos y el bostezo. Em, y por último, de aquí, solo decir como em, esta necesidad de llamarle energía masculina a la fuerza, decisión, valentía y coraje, porque son atributos relacionados con los hombres y que mis atributos femeninos son como la dulzura, la suavidad, el silencio, la abnegación, como, em, y como la dinámica, y otra vez, ¿no? Como pensada otra vez en el amplio de la sociedad patriarcal, em, lo que le llamamos energía masculina a eso y que de pronto casi es como, pues, esto no te pertenece, esto a ti no te pertenece y entonces cada quien se queda con el set de cosas que sí les pertenecen y que sí les tocan por género, cuando son emociones y son características esencialmente humanas que no dependen en realidad si es de hombre o mujer, pero la concepción ha llevado hacia allá.
Y en esta misma concepción que lleva hacia allá y en esta construcción de género desigual, em, no solamente dice estas son tuyas y estas son tuyas, sino que unas tienen más valor que otras, unas se reconocen más que otras. Y si tienes una práctica del otro lado, eso genera un problema o genera como violencia, un juicio, algo. Em, lo hablábamos hace un par de sesiones eh, y ustedes compartían cómo los hombres, cómo les ha tocado estar cerca de hombres que cuando hacen las labores de cuidado o cuando procuran las relaciones de pareja, los amigos les echan comentarios como de, pero pues eso a ti no te toca, pues si tú no eres la mujer o eres un mandilón o eres tal, cuando lo que hay es una responsabilidad, una corresponsabilidad en crianza, cuidados, responsabilidad en la pareja, etcétera. Em, y entonces, ¿no? Está como em, esta disonancia, ¿no? Y este otra vez reconocimiento de que lo que vale que yo haga es lo que me pueden reconocer afuera, em, no lo que haga en casa, en corto, en lo íntimo. Va. Entonces, a partir de aquí, vamos, bueno, me voy a recorrer un poco. Hablábamos la vez pasada de violencia de género porque era 25N eh, y empecé por acá. El 70,1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de nuestra vida. Em, 3 de cada 10 niñas han sufrido incidentes de violencia sexual en casa. Eh, y entonces, cuando hablamos de estas cosas y de pronto, ¿no? O decimos, es que los hombres y es que las mujeres y la violencia que viven las mujeres y salta alguien a decir como, pero no todos los hombres, bueno, no todos los hombres, pero ¿cómo es que no todos los hombres, pero si el 70,1% de las mujeres de 15 años y más, o sea, 7 de cada 10 hemos vivido eso, no todos los hombres, pero ¿cuántos? Porque no es que sea uno o dos que sean unos depredadores y que vayan por ahí cazando em, a mujeres y niñas en la sociedad, como en algún momento se trató de decir con las mujeres asesinadas de Juárez. Decir como, no, no, es que es un asesino serial. A ver, quizás también, pero ese volumen de mujeres no se explica por eso. Ese volumen de feminicidios, de y de muertes violentas y de ataques no se justifica, no se explica por ahí y además hay una dinámica cultural, política de poder y de violencia bien fuerte enraizadas. Entonces, vale, sí, no todos los hombres, pero ¿cuántos hombres para que 7 de cada 10 mujeres hayamos vivido algo así? Vale, sí, no todos los hombres, pero ¿a cuántas no nos ha pasado que lo vivimos y cuando le contamos a alguien lo que nos dice el hombre, lo que nos dice nuestro amigo es, pues es que tú empezaste, es que ¿por qué me provocas? Ay, pues ya hubieras aflojado. No todos los hombres, pero esas expresiones también son violentas. No todos los hombres, pero ¿cuántos hombres se detienen a decirle a su amigo, güey, eso no se hace? Ahí también hay como esa dinámica que hay que ponerle ojo. Em, y bueno, esta es una discusión más para, bueno, sí, 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 el plantear ahorita. Entonces, bueno, no me acuerdo. Que debía haber empezado con esa y luego llegar a los temas de violencia. Em, Hablamos de tipos de violencia la vez pasada. Voy a decir como sola una cosa así como muy, muy breve, muy bla, porque ya las mencioné. Violencia física, hablamos de todo lo que causa daño corporal. Violencia psicológica, de todo lo que causa daño emocional, que afectan la estabilidad y la salud mental. Y estas pueden verse como humillaciones, amenazas, manipulación, chistes, eh, burlas, etcétera. Violencia sexual es cualquier acto de tipo, connotación o contenido sexual que no sea consentido, violación, acoso, abuso, em, tortura sexual. Violencia económica
tiene que ver con el control de los recursos financieros que impiden la autonomía de la víctima, retención del dinero, negación de recursos básicos, control de los bienes, etcétera, de la persona. Ay, no. Violencia simbólica es la más normalizada y justo lo que busca hacer es normalizar las desigualdades entre estereotipos y representaciones sociales. Lo vemos en medios, en cultura, en los chistes, en dinámicas así. No sé si se alcanza a escuchar ese ruido. Espero que no. Em, y por último, la violencia patrimonial que tiene que ver con la destrucción o sustracción de bienes materiales y documentos personales, etcétera. Déjenme. Un segundito, voy a agarrar los audífonos y el micrófono porque uno, yo me voy a distraer más y dos, no sé si me van a escuchar algo con ese ruido. Disculpa, están mis vecinos haciendo obras y normalmente procuramos avisar, pero gente la que no. Corazón, corazón. Va. Em, Ahí está. Listo. Perdona quien empieza a gritar de repente. Em, Creo que ahí está mejor. Con esto del ruido de los vecinos que están arreglando algo, mejor así. Va. Em, Sigamos, sigamos. Entonces, la violencia puede ocurrir en espacios públicos, en espacios, en lo privado y en espacios que son como, yo les digo, como el in-between, ¿no? O sea, es espacio público en la medida que no es un espacio como personal o un espacio familiar, privado, eh, y es un espacio como privado o como contenido porque no estás como literalmente en la calle. Em, y tienen como dinámicas y características diferentes. Em, en los espacios públicos vemos mucho el acoso callejero, la violencia en el transporte público, la falta de acceso a espacios seguros y la criminalización del cuerpo femenino. Es como todas estas cosas que hacemos sobre estigmatización y control sobre el comportamiento y la vestimenta de las mujeres, que normalmente pasa en el espacio público. El otro día me preguntaban como cómo se dice cuando esta estigmatización o cómo hacemos cuando esta estigmatización la hacemos las mismas mujeres. Y decía, son dos cosas. Una sigue siendo eh, criminalización del cuerpo femenino, sigue viniendo de un lugar de violencia em, en razón de género. Y dos, bueno, tiene esta cosa que yo la escuché hace relativamente poco y no he leído mucho al respecto, de violencia intrafemenina, pero tiene su raíz la violencia intrafemenina también en esta estructura de la sociedad patriarcal, en esta cosa como del control y el dominio del cuerpo de las mujeres, em, y que tiene que ver como con una constitución y con una concepción desde los hombres y no necesariamente las mujeres. Em, por otro lado, tenemos entonces la violencia en los espacios privados, la violencia doméstica, que son todas estas prácticas que ya conocemos, que constituye agresión física, psicológica o sexual que ocurre en el hogar, que puede ser por parte de la pareja, de expareja, familiares, etcétera.
y la violencia en pareja que tiene, que puede ser, ¿no?, física, psicológico, sexual, pero que además puede tener cosas más características como de control o celos extremos, amenazas, aislamiento social y abuso, ya decía, emocional o físico. Una cosa que es importante en la de pareja es que esta violencia se puede vivir eh, desde el noviazgo, no hace falta que las personas vivan juntas o que estén casadas, ¿no? Em, y luego vemos cosas de violencia reproductiva, que son todas estas expectativas y dinámicas que están relacionadas con la maternidad y la negación de los derechos reproductivos o la presión a ejercer la maternidad, desde el ¿y tú para cuándo el segundo? Y etcétera. Y por otro lado, el tema del aislamiento social, que tiene toda una carga de manipulación emocional y física que busca separar a la víctima de la red de apoyo. El aislamiento social es una de las primeras cosas que pasan en las relaciones que son muy violentas, em, y que luego por eso cuesta tanto trabajo salirse de las relaciones porque porque el, una de las herramientas y de las cosas como que más se necesitan cuando estamos en una relación así es poder pedir ayuda, es poder tener a alguien a quien contarle como esto me está pasando y no sé qué hacer. Em, Porque si es, cuando no tenemos esto es mucho más fácil que la persona que está viviendo la violencia se quede en esa situación. Cuando no tenemos esta confianza, esta apertura de decirle a alguien, oye, me está pasando esto o me pasó esto el otro día, mi pareja hizo tal, em, se crea esta como ruptura en el discurso y, perdón, no se crea la ruptura en el discurso, hay una falta de, de alternativas, hay una falta de opciones. Y una cosa que se vuelve muy difícil cuando estamos en una situación así es eh, uno poder nombrarla, uno poder verla, poder reconocerla, luego poder nombrarla y luego que a la persona que con quien la nombres no te juzgue. Em, y normalmente lo que pasa, justo estaba escuchando un podcast en la mañana eh, de relaciones eh, conflictivas, un podcast de psicología y de relaciones de pareja y es un tema mucho más complejo el que, del que hablaban. Em, pero así como para resumir una parte, decían, una de las cosas que nos pasa es nosotras mismas nos vamos aislando, nos vamos como robando del mundo para tratar de satisfacer y tratar de evitar problemáticas o conflictos o problemas con el afuera. Entonces dejo de hacer, dejo de ir, dejo de ver, dejo de participar, dejo de engancharme, dejo de tal, por tratar de mantener la paz y de evitar el conflicto. Y eso al final lo que va haciendo es que entras como en una espiral en la que te vas aislando más y más y más y más y más. Y entonces cuando necesitas ayuda, pues no tienes a quién acudir porque tú mismo te aislaste de la red de apoyo. Y eso de pronto pasa de manera más invisible, pero también pasa mucho el aislamiento en el... Es que ese grupo de amigos no me gusta. Es que no me gusta cuando vas a ver a tu familia porque yo qué sé, porque regresas em, enojada o regresas como con mucha energía y entonces me alteras, o regresas gritando, este, o no me gusta cuando vas a ver a tus amigas porque pues, regresas con ideas bien raras, no me gusta que a veces amiguita porque es una loca y seguro tú estás loqueando igual, no me gusta no como este tipo de cosas que lo que van haciendo es aislar a la persona de sus redes de apoyo y luego por eso es tan complejo, como decía, salir de las dinámicas violentas ahí. Y otros tipos de violencia contra las mujeres tienen que ver con la violencia obstétrica, que es todas las características de trato deshumanizado, negligente o abusivo durante el proceso de embarazo, parto o posparto.
hay un aumento de violencia psicológica, estrés postraumático y sentimientos de culpa, pero además se viven episiotomías cesáreas innecesarias y o sea, sin consentimiento. Y hay un lenguaje despectivo y humillante súper fuerte en contra de las mujeres. La violencia obstétrica sucede en todo lo largo y ancho del país, en todos los estratos sociales, pero sí se vive peor en condiciones de pobreza, marginalidad y sobre todo en mujeres de comunidades indígenas. Hay un maltrato a las mujeres de comunidades indígenas o comunidades pobres, precarizadas en las periferias de este país. Tremendo. Yo que estuve trabajando en Chiapas, en una organización que lleva servicios de salud, una parte de los proyectos de intervención eran con parteras tradicionales y parteras profesionales, y había una alianza con uno de los centros bueno, con dos de los centros de salud de la zona en la que estábamos, bueno, centros de salud varios, pero como hospitales para atender partos, además de lo que se hacía en centro de salud y en casas con ayuda de las parteras, que los médicos que trataban a las mujeres eran súper violentos, súper, súper violentos. Y sabemos por experiencias de ellas, de las parteras, de las enfermeras que trabajan en la región, que de pronto se sueltan comentarios como, pues es que si ya sabía para qué le iba a doler, para qué abrir las piernas. Pues es que usted también ya lleva 4 hijos, ya debería estar acostumbrada. Y entonces es cuando se hacen las episiotomías. Y así, ¿no? Y como toda una dinámica hiperviolenta, em, como alrededor de estas, del todo el proceso de embarazo, parto y posparto. Por otro lado está la violencia digital, que tiene como dos caras. Uno es el control digital, ¿no? Como de, a ver, pásame el teléfono, revisar las redes sociales, revisar el WhatsApp, revisar el correo, las llamadas, etcétera. Y el acoso en línea, que tiene más, pues esto, ¿no? Como acoso, difusión y eh, amenazas, comentarios abusivos a través de redes sociales u otras plataformas, pero también em, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y también aquí es importante también decir que no solamente es violento quien manda la foto y la comparte y la difunde o la sube a un chat, sino como recibirla y no decir nada, recibirla y quedarme en esos chats en donde se difunden eso, ser parte de esos chats también es una forma de violencia digital. Em, Y violencia laboral tiene que ver con la discriminación y acoso en el trabajo y también el techo de cristal. Como, sí, sí, tu empresa tiene 50-50 de mujeres y hombres, pero las mujeres están de la mitad para abajo del organigrama y los hombres de la mitad para arriba. O tienes a las mujeres en puestos de limpieza, de atención a clientes, de servicio, como apoyo secretarial, logístico, etcétera. Em, y quien toma las decisiones o quienes están en la directiva, etcétera, son hombres. Va. Y aquí tenemos dos em, muestras. Una es un violentómetro, su tarea para el módulo 3 es un violentómetro. Se tienen que ver más o menos así. Pueden elegir, bueno, la idea es que elijan como un tipo o subtipo de violencia específica para hacer el violentómetro. Entonces puede ser un violentómetro más cortito. Em, Han hecho desde violentómetros de violencia obstétrica, de violencia laboral, de violencia en pareja, de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, todos los tipos de violencia que se les ocurran, los pueden hacer. O sea, no tienen que hacer uno. Y este ciclo de la violencia es como una aproximación distinta de la violencia, em, y que entonces esta dinámica lo que permite, em, o bueno, de entender este ciclo de violencia lo que nos permite ver es cómo, cómo de pronto nos pasan estas dinámicas y es justo la fase de la luna de miel es como tan bonita, justo era lo que escuchaba hoy también en el podcast, la fase de luna de miel es tan bonita, da tanta paz, se libera como tanta dopamina, tantas endorfinas, tanta oxitocina, que son como las hormonas encargadas como de la felicidad, de la alegría, del gozo, pero también de la conexión. Esta fase normalmente es tan buena que como que se nos borra o asumimos que entonces ya lo demás no va a pasar. Y luego
entramos a las otras fases, ¿no? Es la acumulación de tensión, sensación de cualquier momento va a haber una discusión explosiva o va a haber un arranque así, el periodo violento, que es cuando estalla la violencia en cualquiera de sus formas, y la promesa de cambio. Entonces, entre la luna de miel y la promesa de cambio, entre la fase uno y la fase 4 es como toda esta cosa súper, súper, súper bonita, súper linda, que todo es perfecto, que nos volvemos a jugar al amor eterno y que todo va a estar bien. Em, y entonces caemos otra vez en la fase ¿no? Y luego, como existen estas dos partes. Entonces, por eso también es tan complejo estar en estas relaciones y salir de estas relaciones, porque no es que todo esté mal todo el tiempo. Em, Puede ser el periodo de promesa y cambio de luna de miel, puede ser súper, súper, súper largo. Em, de pronto empiezas a sentir como un poco de tensión y luego sucede, es como el momento de la violencia o el estallido de la violencia. Justo esta cosa del cíclica y de la dinámica tan compleja es lo que hace también tan difícil salir de ahí. Y el otro día me preguntaban, pero no, pues no todos los casos son así. De pronto, pues todo está muy bien y de pronto hay como un estallido, no dice como ni agua va ni nada. Eh, es una de las manifestaciones de la violencia y cuando una sale al final de este estallido, eh, de violencia, como si yo decido salir de esta relación al final de este estallido, pues ya no se repite el ciclo de violencia conmigo, ¿no? Pero la persona violentadora normalmente va a buscar una manera de repetir este ciclo de violencia. A lo mejor, y el ciclo de violencia puede no llegar a ser golpes, puede no ser física, pero sí puede ser emocional, puede ser como abusos, pueden ser gritos, puede ser faltas de respeto, etcétera. Em, entonces, ¿no? También eso es importante, por eso se pone este violentómetro así, ¿no? Como empieza con cosas, puede empezar con cosas muy mínimas, y hay una tendencia importante, no pasa en todos los casos, no le pasa a todas las parejas, no todas las personas violentadoras la llevan al extremo, pero sí hay una tendencia a que la violencia vaya en aumento. Em, Acá creo que lo que me faltaría poner, este no lo hice yo, pero creo que una cosa que aquí de pronto es difícil identificar en el descalificar, ¿no? Como aquí ridiculizar, ofender, creo que yo lo pondría como dos diferentes, como o uno aparte como de insultar, gritar, insultar, em, humillar en público, intimidar, amenazar, ¿no? Como creo que hay este juego nos hemos ido como acostumbrando también y como ciertas dinámicas de violencia y en donde se queda la violencia como estancada. Se puede quedar estancada mucho tiempo ahí o se puede quedar estancada toda la vida y tampoco es que esté bien, ¿no? Em, Otra cosa que es importante aquí decir, solo como un pequeño paréntesis, porque luego siento que estas sesiones son muy fuertes y yo me la paso hablando de todo lo que está mal. em, si hay como voluntad y hay una relación como sólida, eh, más allá de esto, las expresiones violentas podrían trabajarse siempre y cuando la persona violentadora lo quiera trabajar y se comprometa a hacer como un cambio y no que no quede en esta fase de luna de miel, sino que realmente haya con terapia, con reaprender a gestionar emociones, con psicoeducación, etcétera, em, se puede romper. Eh, Eso normalmente es muy difícil porque normalmente quienes perpetran la violencia no reconocen que la están ejerciendo o se justifican cuando la ejercen. Em, pero en el dado caso de que ¿no? Que diga como si tienes razón, esto no está bien, vamos a trabajarlo, se puede. Y pues ahí hay como recursos y herramientas y profesionales que pueden ayudar a ello. De entrada es una cosa muy difícil. em, por las dinámicas por cómo se incrusta, incrusta.
incrusta la dinámica, en la dinámica de la violencia y cómo se va normalizando también. Y otra vez, porque normalmente la persona violentadora, em, como no es, o sea, de pronto cuando no está soltando un golpe o no está como dañando físicamente a la persona, es más fácil que se justifique. Como, claro que no, yo no te estoy, ¿no? Como, pues solo me enojé o hablé así porque estaba enojado y no hay una toma de responsabilidades. Cuando es así, es muy difícil que el ciclo se rompa. Cuando hay un reconocimiento de esto estuvo mal, no te debo de hablar así, bla, es, es mucho más fácil como revisar y reparar para cambiarlo que cuando no. Pero bueno, esto no es clase de psicología. Em, y entonces nos preguntamos siempre, ¿qué hacemos ante la sociedad patriarcal, ante el género en el sistema desigual, ante las formas de violencia, ante las violencias contra las mujeres? Eh, una son los protocolos y programas de intervención eh, dirigidos a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, adolescentes. Em, una de las cosas más importantes es el trabajo con los hombres, justo porque, ¿no? Y que sean como trabajos desde la prevención y formas de intervención que no vengan solo desde la culpa y la vergüenza, em, sino pues como de reconocer desde la responsabilidad, incluso puede venir como desde la tristeza, puede venir desde la culpa también, pues, pero que no venga como de yo señalarte a ti, em, porque cuando pasa eso, normalmente lo que hay es una reacción de mucha resistencia. em, y justo, ¿no? Pues no se ve y no se cómo reconoce, pero sí es importante hacerla porque si no nos quedamos, o sea, trabajamos solamente con la mitad de la población y no sigue siendo responsabilidad de las mujeres. Esta dinámica eterna de que nos toca a las mujeres hacer la chamba y es nuestra responsabilidad lo que pasa y si no pasa también. Em, y por supuesto que son importantes los protocolos de atención a las mujeres y por supuesto que son importantes los asilos y los refugios para mujeres, niñas, niños violentados. Em, pero la respuesta no puede ser siempre sacar a la mujer de la casa. La respuesta no puede ser siempre, amiga, date cuenta. La respuesta no puede ser siempre, pues, que se vaya o que sigue haciendo ahí. ¿No? La respuesta creo que tiene que ver también, no tendría que empezar a ser también em, hombre no violentes. ¿No? Y aquí hay como un montón de cosas que se están haciendo ya, em, de espacios alternativos, de espacios como para reaprender, de etcétera. Ahorita les pongo una diapositiva que tiene un par de como alternativas y opciones por ahí. Em, leyes, hay que seguir como ajustando, afinando leyes, formando, como reformando nuestros códigos normativos jurídicos para ello, política pública que permita como accesos igualitarios a educación, a servicios en salud y que el acceso igualitario signifique también que así como sensibilizamos a las mujeres en temas de violencia, se sensibiliza a los hombres. Así como damos herramientas para que las mujeres salgan de las relaciones violentas, se sensibiliza a los hombres a cómo no hacerlas, a cómo no ejercer violencia, siéntate y respira profundamente. Piensa en una vez que te hayas enojado. ¿En dónde sientes el enojo? ¿Cómo se siente el enojo? ¿No? Como hacer desde esa parte de psicoeducación, porque además no se les enseña, o sea, a- en general no se nos enseña a gestionar nuestras emociones ni a navegarlas. Y a los hombres se les enseña mucho menos. Lo que tienen permitido es la expresión del enojo. em, entonces hay que como hacer ese cambio de chip. em, pero igual y antes de tener que hacer el cambio de chip, hacer política pública para que eso no pase y reaprender, reeducar y reeducarnos. En cuáles son las cosas que tolero, cuáles son las cosas que permito, cuáles son las cosas que aplaudo, incluso como con mis amistades, cuáles son las cosas que critico o que señalo. Em, una de las alternativas y las respuestas, un poco a partir de ahí y ante toda la masa de problemas que vimos antes, son estas cosas que le llaman
ha ido cambiando de nombre, nuevas masculinidades, masculinidades positivas, masculinidades alternativas, masculinidades no machistas, masculinidad no patriarcal. Y básicamente lo que buscan es cambiar las estructuras de poder o reconocer que la estructura de poder no tiene que ser tan vertical. Em, Cuestionar las relaciones y reconocer las mismas limitantes del patriarcado sobre mi experiencia como hombre. Em, Compartir el control de la realidad con los hombres, no utilizar el poder para o imponerme sobre otras personas, luchar por disfrutar del trabajo y del hogar por igual, compartir las labores de doméstica y de cuidado de hijos, hijas, padres, abuelos, etcétera, y no desde el cómo te ayudo, sino me toca hacer esto o vamos a tener un acuerdo en lo que bla. em, No ver amenazada la masculinidad por compartir puntos de vista con mujeres, no considerar la homosexualidad como un peligro para la masculinidad y ser contrario, sobre todo esta, creo que para mí es de las más importantes, ser contrario a una educación sexista y homofóbica. Entonces no solamente es no pegarle a mi mujer, no solamente es no violentarla, no humillarla, no insultarla, es que en mis espacios de crianza, en mis espacios en corto, no reproduzca estas violencias, no permita o no solape estas violencias. Ahora, vamos al cierre del módulo 3. Les digo que esta es normalmente la parte que hago aparte. Sí, aquí estamos. Eh, Ay, no, esta la hice no les voy a presentar ese, porque abrí la presentación que no era, y entonces tengo el cierre del módulo 3 para otra, para otra UCA. Bueno, de las actividades de una UCA diferente. Hay un par de cosas para cerrar. em, un poco en razón de lo que hacían en sus ensayos del módulo 2 sobre la igualdad como un derecho humano. Tenían un apartado que era como reconocer reflexionar sobre las limitaciones, em, sobre los retos y sobre los pendientes que quedan en México a pesar de los avances. Em, Y entonces hablamos de las desigualdades de género como un problema público central en el país. Em, la primera, la más letal, es la manifestación extrema de la violencia, específicamente a través del feminicidio. Les decía que la semana pasada en otro grupo, em, que el feminicidio nace como propuesta teórica o práctica legal em, en México, en realidad. Se empieza a hacer la distinción sobre el homicidio y el femicidio, eh, primero pensando como en visibilizar también las muertes de las mujeres y las muertes violentas de las mujeres. Em, pero con una revisión como histórica de los casos, lo que deciden eh, hacer es la apuesta por nombrarlo como feminicidio, porque reconoce unas características particulares. El feminicidio no solamente es la muerte violenta de una mujer, sino la muerte violenta de una mujer por razón de género. Y este por razón de género se puede determinar a partir de diferentes elementos, pero los más em, evidentes y los cuales nos hacen nombrar al feminicidio como feminicidio o que llevan a la concepción del feminicidio como tal, son los signos de violencia que dejan en el cuerpo. Em, en términos como de cómo se ensaña el perpetrador de la violencia, el quien mata a la mujer en contra del cuerpo. No solamente es, pues le di un balazo y ya. Em, no, le di 3 golpes o le di un hachazo y ya. Es cómo se ejerce
son los signos de violencia, de tortura, de abuso sexual, de violación, de toqueteos, de etcétera, que quedan. Las marcas en las zonas en genitales, em, las marcas en el cuerpo como de, bueno, las mutilaciones, eh, etcétera, que quedan en el cuerpo o como el homicidio y después el abuso sexual, ¿no? Eh, una vez que ha muerto em, la persona o cómo se desecha además el cuerpo, no solamente la violaron y la mataron, sino que además dejaron el cuerpo sin ropa em, en el basurero, etcétera. Hay un montón de elementos que coinciden, que lo conforman como tal. Entonces, el feminicidio se construye así. En México hay como una propuesta teórica grande. Yo les decía hace un par de sesiones sobre por qué la primera convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es en América Latina, y es que es una de las regiones con una prevalencia más grande. Y también por ello, desde hace muchos años, creo que todos los países, quizás no todos, pero una gran mayoría de los países en América Latina tienen el reconocimiento y está tipificado como feminicidio la muerte violenta de una mujer por ser mujer, con esas características que les digo. Y apenas hoy salió la noticia en la mañana de que Italia acaba de, no sé si fue hoy o ayer, la vi hoy, em, acaba de reconocer, lo nombra, no sé cómo está nombrado en italiano, la verdad, no me acuerdo, porque estaba viendo la noticia en inglés, eh, más nombrada como femicidio, pero justo se hace porque en Italia encontraron hace un par de años, desde hace un par de años, una escalada también de muertes violentas de mujeres con características muy particulares. Y hay un caso que se volvió paradigmático en Italia, que es la muerte de una mujer súper joven, de una chica de 22 años, eh, a la que mata el exnovio. Desconozco el resto del caso. eh, pero entonces, como en tal revuelo y en tal indignación de lo que había pasado, del perpetrador, de cómo esto sucedió y de que simplemente que esté en la cárcel, o sea, que cumpla su condena, y que solo se trate como una muerte de otra persona, no reconoce o no termina reconociendo como la dimensión tan profunda de lo que implica el feminicidio, ¿no? Con estas características que les acabo de describir. Entonces, por ahí va la discusión, sigue creciendo, se siguen haciendo cosas, y también creo que es muy representativo, eh, de esto que les digo de cómo se va polarizando el discurso, em, y cómo ha llevado a algunos sectores de la población, algún grupo de hombres, en su gran mayoría, a concebir el ser mujer de tal manera que lo que hace es eh, ejercer el control sobre la vida y sobre la muerte de esta mujer, ¿no? Muy necropolítico. Y entonces los hombres se asumen que tienen ese poder sobre las mujeres como el Estado lo tiene sobre todas las personas. Bueno, me estoy desviando del tema. Em, Otro de los impactos o de los reflejos de las desigualdades de género como un problema público es la desigualdad sistémica en oportunidades y pobreza económica, que le llamamos feminización de la pobreza. La pobreza laboral, creo que tengo unas... Ah, pobreza laboral, feminización de la pobreza, lo puse 2 veces, y el reconocimiento laboral, eh, y de los estereotipos. Em, Ya no voy a hablar más de los feminicidios porque creo que ya dije todo lo que necesitaba decir, excepto quizás que Ah, tenía la cifra en la cabeza y ahora no la tengo tan clara. Pero solo como para terminar como de matizar, em, sean el otro día que, bueno, que entre 10 y 11 mujeres al día en México son desaparecidas o asesinadas.
o una y luego la otra. Em, una de cada 10, uno de cada 10, uno de cada 10 feminicidios em, se hace en contra de una niña menor de 17 años. Em, y el nivel de impunidad es de más del 98% en los casos de feminicidio. Entonces, cuando se hacen estas dinámicas como los tendederos, las denuncias, etcétera, y la gente dice, ¿cómo es que le va a arruinar la vida? Pensemos en cuántas vidas ha arruinado esta persona antes. Em, Otro de los problemas grandes es la desigualdad sistémica en oportunidades y pobreza económica, que le llamamos feminización de la pobreza, que tiene que ver con el aumento de la pobreza principalmente en las mujeres. Los roles de género, yo tenía por aquí, no la puse, no sé si la tengo en alguna nota, em, pero estaba viendo el otro día, déjenme ver si lo guardé. Espérenme. Un segundito. A pesar de que las redes sociales de pronto son un lugar malvado, luego es un lugar muy bello para encontrar cosas muy bonitas. Entonces ya les tengo guardadas algunas, eh, los cielos. Ay, no lo guardé. Déjenme ver si lo guardé, pero lo guardé mal. Lo perdí. Eh, Básicamente lo que les quería compartir, pero no lo guardé. Según yo la había guardado justo para esta clase. em, Porque se ve como la idea es una tabla, unas infografías que van mostrando los niveles de riqueza y pobreza en el país. Y entonces habla como del 40% de la población en el país vive por debajo ¿no? Vive como en un cierto nivel de pobreza. Sin embargo, más del 60% son mujeres. Y luego en en pobreza extrema, eh, creo que es el 30%. Sin embargo, el 70% de ese 30 son mujeres. Entonces, ¿no? Como por ahí la reflexión em, del aumento en las tasas. Eh, y esto tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Por un lado, los accesos a la educación, em, la división sexual del trabajo, la dificultad para acceder a educación y un trabajo digno, la discriminación histórica, etcétera, etcétera. Eh, y cómo las mujeres van poseyendo menos o poseen menos recursos y menos oportunidades, se les abren menos oportunidades por estas dinámicas que hemos hablado varias veces sobre las expectativas de la mujer, se tiene que quedar en casa a cuidar, o sea, la mujer más grande se queda en casa a cuidar a los hermanos más chicos. Em, o le tocan como estas tareas domésticas además de la escuela y entonces el desempeño escolar es menor. Cuando hay que tomar decisiones de quién va a ir a la universidad, quién va a la prepa, pues que vaya el hijo, porque la hija pues seguramente igual de todas formas se va a casar y va a tener hijos, y entonces pues no, ¿para qué? Em, pero uno lo podría pensar del otro lado, pues con quién se va a casar y con quién se va a tener hijos entonces. ¿No es con un hombre que también va a ir a la escuela o no?
Em, ya me voy a apurar porque me voy a echar casi hora y media, como siempre. Em, Algunos de los análisis que se hacen al respecto, creo que les puse afuera de las diapositivas los enlaces de dónde saqué exactamente cada una de estas partes como más específicas, y las ilustraciones, porque hay unas cosas muy buenas, sobre todo hechas en Colombia, pero no sé dónde están. Bueno, de pobreza laboral, las mujeres a menudo trabajan más que los hombres, sin embargo, enfrentan una mayor pobreza laboral y económica, desde que no nos pagan lo mismo en el mismo lugar por hacer el mismo trabajo que un hombre por el simple hecho de ser mujeres. Porque además ni siquiera son las formaciones, porque muchas veces las mujeres estamos mejor formadas, salimos de mejores universidades o con mejores calificaciones, o hemos hecho posgrados, o hemos hecho estudios adicionales, o talleres, o cursos, o pláticas, o lo que sea, em, y aún así ganamos menos, em, y se nos reconoce menos el trabajo, lo cual me lleva al reconocimiento laboral y estereotipos. Es súper común que los hombres se coloquen en mejores puestos de trabajo y que sus actividades obtengan un mayor reconocimiento social, esto de el jefe. Y estas percepciones se basan en estereotipos de género, donde en sociedades como la nuestra se espera que las mujeres seamos sumisas, cuidadosas y dependientes, mientras que los hombres son considerados fuertes e independientes, y además se genera esta dinámica y esto es mucho de empresa tóxica, o de lugar de trabajo tóxico, no solo en empresas, también pasa hasta en las mejores familias, o sea, está en las ONGs. De el jefe, el coordinador, lo que sea que se pone al centro, que no reconoce el trabajo que hicieron sus colegas, que cuando algo sale mal, dice, ah, es que mi equipo no hizo tal, o tal persona no respondió como debía, en lugar de asumirlo como es, o sea, si yo acá llevo la chamba, pues es parte de mi responsabilidad también. Em, y no solo eso, sino que cuando algo sale bien, hablamos de todos o hablo de mí. Como, ah, claro, es que por mi experiencia o mi trabajo o mis capacidades hicieron la chamba saliera porque mi equipo no resolvió. Y pues normalmente quienes están, los cuerpos de esos equipos en muchos espacios son mayoritariamente mujeres. Aunque no lo fuera. Este reconocimiento es igual. Entonces, eh, como grandes conclusiones, sorbito de café. Grandes conclusiones de este módulo. El sistema patriarcal, que está basado en en la distribución desigual del poder entre géneros, se beneficia de la exclusión y la marginación, afectando áreas, espacios diversos como la economía, la política, la educación. La disputa de género, en el contexto de la sociedad de conocimiento, habla de redes de información que permiten el cuestionamiento global de las normas y la emergencia de identidades de género diversas. Eh, Siempre pienso, hay como una doble línea para mí cuando hablamos del género en la sociedad y conocimiento. Una tiene que ver con la capacidad que ahora hay de reconocer, de nombrar, etcétera, em, y que ahora gracias a esto se pueden avanzar muchas cosas. Y la otra cara que es, primero, cómo se construyó el conocimiento. Bueno, creo que son tres polos, ahora que lo estoy pensando otra vez. Em, Cómo se construyó el conocimiento hasta ahora, lo que conocemos de teorías, de teoría política, de teoría de las relaciones internacionales, de todas las teorías de las áreas que trabajamos, eh, que son conocidas, que son estudiadas. ¿Cuánto de eso está construido por un hombre blanco? ¿Cuánto de eso hemos tratado de reaprender o desaprender a partir de conocimiento del sur global, em, y o de las mujeres? Y la última, no por ello menos importante, es ahora que estamos reescribiendo, creo que quizás es como dos, uno, tres, ahora que estamos reescribiendo, ¿quiénes están sentadas al frente para reescribir? ¿A quiénes estamos dejando afuera otra vez? A lo mejor no vamos a hacer un sistema de género desigual o lo vamos a modificar un poco, pero ¿cómo hacemos?
si creemos que es importante o no, que, que el sistema sea menos vertical, que tenga, se concentre menos poder en unos pocos y que se distribuya de una mejor manera. ¿Cómo le hacemos para no repetir nosotras en nuestras prácticas comunes, cotidianas, de lo privado, etcétera, estas dinámicas explotadoras, extractivas, violentas, em, que vemos que suceden como en el gran sistema, gran marco de las cosas? Em, Luego pensar en esas nuevas masculinidades que también les llamamos como que en esta semana que estuve en varios foros, en estas últimas semanas que he estado como en muchos foros escuchando a mucha gente muy brillante decir cosas muy importantes. Este, nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, masculinidades no machistas, em, masculinidades libres, masculinidades responsables. Esa creo que ha sido la que más me ha gustado, masculinidades responsables como una respuesta crítica al patriarcado. Y es responsable porque lo que busca, según lo que entiendo, es, no es como, ah, pues me voy a salir del cajón y yo ya no pertenezco a ese cajón y entonces a mí ya no me importa lo que digan, sino, y no solamente es un, la masculinidad alternativa hecha como en contraposición a esto que está, sino la masculinidad responsable que mira eso que se me dijo que se tenía que hacer, ¿no? Este set list de restricciones de tengo que ser hombre y entonces no puedo sentir, no puedo llorar, no puedo pensar, no puedo bla. Bueno, no puedo pensar desde la emoción, tengo que ser un ser 100% racional, no me puedo vincular desde la parte emocional, no puedo tener como afectos que me ganen. Eh, la masculinidad entendida desde ahí y irresponsable porque entonces reconozco que eso se me dijo, como hacemos un poco las mujeres cuando nos redefinimos. Sé que eso se me dijo, sé que eso fue lo que se me inculcó y yo voy tomando decisiones y voy reconociendo y me voy haciendo responsable de cómo estas decisiones que yo tomo impactan en mis vínculos, impactan en mis relaciones. Em, y luego, pues, impactan en la política, impactan en las relaciones a nivel más global, impactan en el sistema, etcétera. eh, y me permiten entonces tener un accionar, una respuesta distinta cuando me enfrento a el problema de la desigualdad de género como un problema social en el país. En el que entonces, a partir de mirar de manera crítica, cuestionar, etcétera, pues puedo decir como, a ver, esto no nos gusta, ¿cómo hacemos para intervenir aquí? Em, etcétera. Entonces, bueno, em, este sería el final del módulo 3. Creo que estuvo bien. eh, Pensando en que sí se repasó al final de todo de violencia. Em, Les digo que de tarea tienen que ser el violentómetro. Lean bien las especificaciones de las instrucciones y de la rúbrica. Em, de pronto hubo gente que no leyó las instrucciones completas para el ensayo y entonces dejaron fuera, no pusieron portada, no pusieron la frase que había que poner al final. Entonces revisen bien las instrucciones del violentómetro. Eh, Les decía, nos quedan 2, 3 semanas, 15 días, 17 días. Em, de UCA vamos a hacer eh, módulo 4 son 17 días, son 2 semanas. Denme un segundo, yo estoy aquí inventándome cosas, inventándome agendas. Nos quedan 2 semanas de clase, porque 19 es viernes. Entonces, el siguiente módulo, la siguiente semana vamos a ver módulo 4. Y la última semana, si acabamos módulo 4 porque es muy extenso, me gustaría una cosa un poco más de teorías, de conceptos. Todavía no sé muy bien qué les voy a contar. Creo que me gustaría hablar más que de las olas del feminismo, porque he presentado eso en otras UCAs. Quizás explorar un poco más las apuestas
de construcción desde otros lugares, ¿no? Como el feminismo como desde el sur global, qué hacemos en como las características del feminismo en América Latina, en Asia, en Medio Oriente y en África, em, con algunas hay teóricas, escritoras, pensadoras importantes y con algunos trabajos de eh, sí, como un poco pensar por allá y indicaciones, aclarar dudas para la actividad integradora que se entrega el 19. Se cierra plataforma el 19, entonces suban sus tareas antes. Yo, el último día que voy a recibir y seguramente el último día que voy a calificar va a ser el 19, quizás el 20, pero el 20 tengo un compromiso, entonces no prometo nada. Em, y tenemos pendiente que nos den calendario, pero creo que hasta enero les reentregamos calificaciones. Entonces, ármense paciencia. Eh, Porque nos vamos todas de vacaciones. Eh, Creo que en realidad nos vamos a ir de vacaciones como hasta el 22, pero es lunes. Entonces, em, y algo más les iba a decir. No me acuerdo. Si me acuerdo, les aviso. Como es una sola grabación, creo que voy a poder subir hoy en un ratito esta grabación. Les mando en el correo, esto lo van a ver tarde, pero en el correo van la grabación de hoy y la grabación de la semana pasada del otro grupo que fue cuando hice módulo 3 para el otro grupo, excepto el cierre. Em, y decir algo más, no me acuerdo. Eh, y les voy a agregar algunas en el correo, otra vez esto lo están viendo seguramente después, vienen algunas referencias de cosas que medio mencioné ahora, hice muchas más referencias porque como fue mucho diálogo, se me ocurrieron muchas más lecturas que les voy a poner en los cuerpos de los correos. Hay cosas que no les he mandado porque no tengo los digitales y sé que de pronto es difícil encontrarlos. Em, yo voy a tratar de ponerles todo lo digital que tenga y lo que no, pues igual les voy a poner la referencia así como completita, a ver si la encuentran en algún lugar, em, para, para que vayan teniendo materiales también para sus trabajos finales. Y creo que ya. Nos vemos el próximo martes.